El parque abrió sus puertas al público el 4 de febrero de 1911, en plena fiebre por el centenario. En solo una semana recibió más de 150,000 visitantes. Su atracción más famosa era una inmensa montaña artificial, inspirada en el monte Fuji. Tenía un esqueleto de madera recubierto de piedra, y por sus laderas corría un tren panorámico de más de 1.400 metros. Desde allí, se podía ver toda la ciudad como nunca antes. En el centro del predio brillaba el Circo Romano, un teatro al aire libre con columnas jónicas, esfinges y recreaciones tan realistas que, según la revista Caras y Caretas, el actor que interpretaba a Julio César parecía su doble. El parque también tenía 2 lagos artificiales conectados por una cascada. En uno de ellos flotaban góndolas venecianas que llevaban a los visitantes a la isla de las Geillas, donde funcionaba un restaurante. Pero el proyecto original no era un parque de diversiones. En 1903, la idea de Carlos Thais era construir un espacio dedicado a la jardinería japonesa, casas de té, templos, puentes y jardines para que los porteños descubrieran el arte oriental. Esa idea quedó a mitad de camino, pero sobrevivieron 2 cosas, el terreno y el nombre. La transformación definitiva vino de la mano del arquitecto Alfred Zucker, un alemán que había escapado de Estados Unidos tras una acusación millonaria. En Buenos Aires, reinventó su carrera y diseñó algunos de sus edificios más emblemáticos, como el Hotel Plaza. Bajo su dirección, el parque japonés se convirtió en un mundo paralelo. En 1912, tras un incendio menor, el parque cambió de administración. Una empresa estadounidense se hizo cargo y lo relanzó a lo grande. Se sumaron atracciones como el Water Chute, una barcaza que caía desde 30 metros hasta el lago, y espectáculos que iban desde equilibristas en cables a 80 metros de altura hasta bandas militares y la famosa elefanta María Elena, que se bañaba en público. Los fines de semana cerraban con fuegos artificiales que iluminaban todo el cielo porteño. La gente hacía cola durante horas. Se vendían miles de entradas por día. Y todos querían ver cuál sería la próxima novedad. Había faquires, hombres forzudos, magos, animales exóticos y hasta un simulador de terremotos. Se presentó un supuesto patagón petrificado, una rueda de la fortuna, una pista de olas metálicas llamada Wishing Was y un restaurante de terror llamado Cabaret de la Mort, que imitaba las modas de París. Durante el verano, el parque estallaba de gente. Y en invierno abría los fines de semana, siempre con algo nuevo. En 1914, se presentó el grupo Oklahoma Ranch, con espectáculos del lejano oeste que incluían cacerías de búfalos y combates simulados entre cowboys y guerreros Sioux. Para los porteños de la época, era una ventana a culturas que solo podían imaginar. El parque japonés vivió su esplendor hasta 1925, cuando la concesión municipal caducó. Desde entonces, funcionó con permisos provisorios hasta el 26 de diciembre de 1930. Ese mediodía, un incendio arrasó con su estructura más icónica, el monte Fuji. El fuego comenzó en la zona del restaurante y se propagó rápidamente. Se habló de heridos, incluso de víctimas, pero los diarios minimizaron la tragedia. Algunos señalaron que fue un accidente, que una chispa del ferrocarril encendió la estructura de madera. Otros, en cambio, prefirieron callar. Después del incendio, el parque cerró sus puertas para siempre. Nadie lo reconstruyó. Nadie pidió su reapertura. Y como si nunca hubiese existido, se borró de la memoria colectiva. Hoy, en el lugar donde miles de personas vivieron emociones inolvidables, solo queda el Parque Thais. Bajo el imponente Hotel Sheraton de Buenos Aires yace un secreto enterrado. Un lugar que alguna vez fue símbolo de entretenimiento y cultura, pero que hoy permanece oculto, olvidado bajo el progreso de la ciudad. En 1939, brillaba con luz propia, un rincón asombroso que pocos recuerdan. Se trata del segundo parque japonés. El Hotel Sheraton se alza imponente en el corazón de Catalinas Norte, un complejo de edificios modernos en el barrio de Retiro.
Pero pocos saben que, hace décadas, en ese mismo terreno existió un parque asombroso, un espacio de entretenimiento que, pese a su nombre, no tenía nada de japonés. El segundo parque japonés abrió sus puertas en 1939 como una nueva apuesta de entretenimiento en Buenos Aires. A diferencia del primer parque japonés, este no tenía ningún tipo de decoración oriental. Aunque su nombre evocaba un aire nipón, en realidad era un gran parque de diversiones, con juegos mecánicos, espectáculos y un ambiente vibrante que atraía a cientos de familias. El lugar era operado por inversores privados, quienes lo diseñaron para ser un punto de encuentro popular, destacando por su modernidad y por ofrecer experiencias únicas para la época. Sin jardines ni pagodas, su enfoque estaba completamente en la diversión y el entretenimiento, con atracciones que se convirtieron en un verdadero espectáculo, destacándose especialmente la imponente montaña rusa y la gran rueda de la fortuna, además de una variedad de otros juegos mecánicos. Un lugar donde las familias pasaban sus días entre risas y adrenalina, en pleno corazón de la ciudad. Durante más de 2 décadas, el segundo parque japonés no fue solo un parque de diversiones, se convirtió en un hito en el calendario de muchas familias porteñas. Fue, sin duda, uno de los centros recreativos más importantes de la ciudad, un espacio que latía al ritmo de la alegría y la adrenalina de sus visitantes. Se erigía como un verdadero emblema de modernidad gracias a su escala, sus innovadoras y audaces atracciones mecánicas y la constante renovación de sus espectáculos. Más allá de las estructuras de hierro y los coloridos puestos, generaba una particular conexión cultural, la de ser un punto de encuentro vital, un reflejo de las costumbres de ocio y un creador de memorias compartidas en el corazón de la ciudad. Durante su apogeo, sin embargo, el parque también fue testigo de un cambio significativo en su identidad pública. Coincidiendo con un momento clave de la historia mundial, en 1945, cuando Argentina declaró la guerra a Japón en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el parque modificó oficialmente su nombre. El segundo parque japonés fue renombrado como Parque Retiro, haciendo alusión directa a su ubicación geográfica. Aunque en el imaginario popular muchos continuaron llamándolo el japonés por costumbre, oficialmente pasó a conocerse por este nuevo nombre durante sus últimos años de funcionamiento, antes de su eventual desmantelamiento en los años 60. Sin embargo, a pesar de su estatus y los recuerdos que atesoraba, el parque no fue inmune al paso del tiempo. Hacia finales de la década de 1950 y principios de los 60, el Parque Retiro comenzó a mostrar signos de decadencia. La falta de inversión en nuevas atracciones y en el mantenimiento de las existentes llevó a que sus instalaciones se vieran deterioradas y obsoletas frente a las cambiantes tendencias del entretenimiento. Si bien conservaba el cariño de quienes guardaban gratos recuerdos, su brillo original se fue atenuando, impactando en su afluencia de público y rentabilidad. Paralelamente, el valor estratégico del terreno en Catalinas Norte crecía exponencialmente, haciendo que su destino como un moderno centro urbano pareciera inevitable. Sin embargo, como muchos lugares icónicos, el Parque Retiro desapareció. En los años 60, los planes de modernización de la ciudad llevaron a la venta del terreno y a la construcción del Hotel Sheraton, un símbolo de la nueva era que relegó al olvido aquel rincón japonés. Lo que una vez fue un lago, hoy es un estacionamiento subterráneo. Los caminos arbolados dieron lugar a calles asfaltadas y los juegos fueron reemplazados por salas de conferencias. La historia se enterró, y pocos recuerdan que bajo los cimientos del hotel alguna vez hubo un lugar lleno de asombro y alegría. Un lugar que, en su momento, llenó de magia a miles de personas. Donde hoy se alza un gigante de cemento, antes flotaban botes en aguas tranquilas y se disfrutaban tardes de primavera entre las luces y el bullicio del parque. Donde hoy el césped tranquilo del Parque Tais invita a la calma en el corazón de Retiro, hubo un lugar que latía al ritmo frenético de la adrenalina y la alegría desbordante. Un parque de diversiones icónico que marcó la infancia y juventud de generaciones enteras en Buenos Aires, pero cuya historia terminó de la forma más oscura y trágica posible. Comenzó sobre las cenizas de otro coloso del entretenimiento, el primer parque japonés, aquel que brilló a principios del siglo XX en la misma zona de Retiro, antes de ser destruido por un incendio y demolido a principios de los años 30.
Décadas después, en 1960, los hermanos Anon, inmigrantes italianos con visión empresarial, inauguraron Italpark en ese predio privilegiado entre la Avenida del Libertador y la calle Callao. Prometía ser la nueva vanguardia del entretenimiento mecánico en Argentina. Pero tal vez los cerezos del parque japonés florecieron sobre tierra marcada por la tragedia, y tal vez esa energía persistió cuando ese mismo lugar se transformó en algo aún más inquietante. Durante 30 años, hasta 1990, Italpark fue sinónimo de modernidad, diversión y emoción para miles de familias y jóvenes porteños. Sus atracciones, traídas principalmente de Italia, eran el furor de la época, un verdadero catálogo de emociones mecánicas que desafiaban la gravedad y generaban gritos inolvidables. Desde imponentes montañas rusas que desafiaban la gravedad como la clásica Super 8 volante, el vertiginoso corkscrew con sus rulos que te ponían cabeza abajo, y la más antigua Thunder Jet. Hasta juegos de gran vértigo e intensidad como el pulpo, el samba, el barco pirata que te hacía sentir ingravidez, o la Paratower con su caída libre controlada. Estaban los clásicos como la rueda gigante, los siempre populares autitos chocadores, con varias pistas como la Super Monza o el autódromo electrónico. Y experiencias únicas como el teleférico que cruzaba el parque por el aire, el simulador Astroliner Octubre de 10 o el recorrido acuático en Venecia y las piraguas. Pero no toda la magia de Italpark era pura alegría despreocupada. En un lugar dedicado a desafiar los límites del vértigo y la velocidad, el riesgo era una constante implícita que, con el tiempo, se hizo más evidente. El parque también albergaba emociones más oscuras, como el miedo buscado en el laberinto del terror, un clásico que ponía a prueba los nervios con sus sustos. Y las sombras, a veces, se materializaban en incidentes que empezaron a teñir su historia, incluso antes de sus años finales. Ya en 1978, un incendio destruyó por completo el tren fantasma original, una atracción icónica, obligando a su reemplazo años después. Luego, en octubre de 1989, el propio laberinto del terror se incendió, quedando destruido y sin reconstruirse, aunque afortunadamente sin víctimas. Estos siniestros, sumados a otros incidentes menores o fallos reportados en otras atracciones en los años finales, empezaron a alimentar una sensación de que algo no estaba bien. Una creciente desidia en el mantenimiento que preocupaba a algunos. Con la propia naturaleza de los juegos de gran escala, el paso del tiempo sin la inversión necesaria en seguridad y la falta de controles eficientes, una sombra de riesgo o fatalidad, más allá de la diversión, parecía cada vez más latente para algunos. Si bien leyendas urbanas paranormales específicas sobre el sitio o motivos de incendio intencional ligados a conspiraciones no están documentados ampliamente, la propia historia del parque, marcada por estos incidentes previos y, sobre todo, por su trágico final, alimenta la idea de un destino inevitable o un toque de parque maldito que resuena con su abrupto cierre. Entre todas sus atracciones, una se volvió particularmente famosa, no solo por la intensa emoción que ofrecía a sus pasajeros, sino por la terrible tragedia que la inmortalizaría para siempre en la memoria colectiva y sellaría el destino del parque. El Matterhorn. Este era un impresionante juego que con sus góndolas giratorias se balanceaban velozmente desafiando la gravedad y el miedo a partes iguales. La sombra se hizo brutalmente real una tarde de invierno. El domingo 29 de julio de 1990 un grupo de chicos de 15 años de Villa Domínico, compañeros del Colegio San Vicente de Paul, habían tomado el colectivo 33 hacia el Italpark después de misa. Estaban ansiosos porque querían llegar para el mediodía. En ese momento había una hora de juegos gratis y querían aprovechar el tiempo. Entre ellos estaban Roxana Celia Alaimo y su amiga Karina Benítez. Ya se habían subido una vez a el Matterhorn, el juego de moda, pero lo querían repetir. Antes de subir a la segunda vuelta, Karina recordaría las palabras de Roxana, dichas quizás como una broma adolescente, pero con un eco escalofriante. Un vecino de Roxana le había contado que la había visto muerta en sus sueños. ¿Y si me muero hoy?, le dijo Roxana a Karina. A pesar de la extrañeza, subieron. En el carro, Karina ya estaba sentada junto a un amigo. Roxana le pidió al chico cambiar de lugar para poder ir ella junto a Karina en ese asiento. Así, Roxana se sentó del lado de afuera, el lado expuesto, el que segundos después sería fatal. Karina se sentó del lado de adentro.
Mientras el juego giraba a gran velocidad y sus brazos se balanceaban alcanzando una altura considerable, desafiando el vértigo y generando una intensa fuerza centrífuga, el destino tenía otros planes. Alrededor de las 17:30 horas un terrible accidente en la atracción, causado por una falla catastrófica en un eje documentado como fatiga de materiales, reparaciones deficientes y falta de inspecciones, hizo que el carrito número 12 se desprendiera violentamente. El carro con Roxana y Karina salió disparado por el aire, cayendo con brutalidad contra el cemento y las vallas. Vi cómo el operario se fue a hablar con un compañero a otro juego y dejó solo los controles, relató más tarde Karina. Empezó a girar cada vez más rápido. Segundos después, un ruido descolocó a las dos chicas. Un sonido que Karina tendría por muchos años retumbando en sus sueños. Sentí un efecto de látigo en la cabeza y me caí al suelo cuando se desprendió el carro. El Matterhorn siguió girando un par de vueltas más y los otros coches me pegaban en distintas partes del cuerpo. Cuando lo frenaron, no sé de dónde saqué fuerzas, porque estaba toda quebrada, pero me levanté y caminé hasta la ambulancia del parque que ya estaba en el lugar. Mientras los otros carros le golpeaban la espalda y la cabeza, Karina pudo ver algo que la terminaría de destrozar. Vi la cara de Roxana con los ojos cerrados y tuve la sensación de que estaba muerta. Enseguida le taparon la cabeza con una manta y a mí me subieron a la ambulancia, relató Benítez. La música, las risas, los gritos de alegría en todo el parque se detuvieron en seco, reemplazados por el horror, la conmoción y el silencio. El impacto de la tragedia fue inmenso y definitivo. La diversión había terminado para siempre. El parque fue clausurado inmediatamente tras el accidente fatal por orden judicial. La investigación posterior confirmó la tragedia y reveló fallas graves en el mantenimiento de la atracción accidentada, señalando fatiga de materiales, reparaciones deficientes y falta de inspecciones como causas directas. La amiga de Roxana, Karina Benítez, marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque cayó violentamente y resultó con heridas graves, las fuentes verifican fracturas en una pierna, el empeine, un brazo, cortes importantes en la cabeza que requirieron puntos, golpes y moretones en todo el cuerpo. Contusión cerebral y hospitalización importante, Karina sobrevivió a la caída. Fue atendida en el parque y trasladada al hospital alemán. Sin embargo, la experiencia dejó cicatrices mucho más profundas que las físicas. Karina convivió y convive aún con el trauma de la tragedia, las secuelas de la conmoción cerebral, que afectaron su memoria y estudios, llevándola a repetir años del secundario y, quizás lo más desgarrador, el peso de haber sobrevivido, llegando a sentir culpa y pasar por la dolorosa confrontación con la madre de Roxana que le recriminaba que ella estuviese viva y Roxana no. A pesar de este inmenso dolor, las profundas cicatrices y el largo proceso de recuperación, Karina pudo rehacer su vida. Vive en Formosa, está en pareja y tiene una hija adolescente. Estudió psicología social, es referente del tema en Formosa y se dedicó al deporte. Es profesora de artes marciales y kickboxing. Siempre tiene el accidente presente en su memoria. A la tragedia humana le siguieron intensos problemas legales para los dueños, los hermanos Anón, enfrentando demandas civiles y causas penales por la responsabilidad en el accidente debido a la falta de mantenimiento. La justicia determinó la culpa y ordenó el pago de indemnizaciones. La familia de Roxana Celia Alaimo, a través de la empresa de seguros de Italpark, recibió una indemnización de 520,000 pesos convertibles, equivalente a $520,000 de 1997, años después de la tragedia. La amiga sobreviviente, Karina, y su familia también llegaron a un acuerdo legal y recibieron una compensación económica por las heridas sufridas. La concesión municipal, bajo la lupa pública y judicial tras la tragedia, fue rápidamente revocada, argumentando la municipalidad el incumplimiento de las normas de seguridad. Italpark nunca, jamás, volvió a abrir sus puertas. 30 años de historia de alegría, modernidad y recuerdos terminaron abruptamente en una tarde de invierno de 1990, sellando su destino de forma trágica e irreversible y convirtiéndolo en un recuerdo teñido por el dolor y el peso de una tragedia verificada. Los que lo vivieron, atesoran sus recuerdos, a veces melancólicos y con una punzada de tristeza. El silencio del parque actual guarda el eco de los gritos de alegría y también de aquel grito final en el Matterhorn que marcó al Italpark como el parque donde la alegría fue sepultada por la tragedia, ganándose la etiqueta
Para algunos, de parque maldito. La historia del parque de la ciudad nace de una visión monumental. Fue concebido como parte de Interama, un megaproyecto de desarrollo urbano y turístico impulsado a fines de la década de 1970 en la zona sur de Buenos Aires, en Villa Soldati. Buscaba ser un centro internacional y símbolo de modernidad. El parque se inauguró el 21 de septiembre de 1982 como Interama, bajo concesión privada. Pero la gran visión chocó con la realidad, altos costos, deudas y críticas. En diciembre de 1983, el entonces intendente Julio César Zaguier rescindó la concesión y el parque pasó a manos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, rebautizado como Parque de la Ciudad. El parque era inmenso y ambicioso en su oferta. Ocupaba un vasto predio de unas 120 hectáreas en su pico y estaba repleto de atracciones de gran escala, importadas principalmente de Italia, Alemania, Suiza y Estados Unidos. Estaba organizado por sectores temáticos que transportaban al visitante a diferentes mundos. El sector latino, el sector carnaval, el sector futuro, el sector fantasía y el sector internacional. Más allá de la torre espacial, el mirador de 200 metros que era símbolo del proyecto Interama, contaba con un monorriel futurista, un teleférico extendido, grandes anfiteatros y un catálogo impresionante de juegos mecánicos. Había montañas rusas para todos los gustos. Juegos de gran vértigo e intensidad. Juegos acuáticos. Paseos temáticos. También tenía una gran fuente de aguas danzantes, única en Latinoamérica. Un tren perimetral a vapor y hasta un espectáculo de muñecos mecánicos Wolfpack 5. Una verdadera ciudadela de la diversión que prometía deslumbrar al mundo. Cuando el Parque de la Ciudad abrió sus puertas en 1982, Buenos Aires ya contaba con un rey de la diversión consolidado y muy querido en el imaginario popular. El Italpark. Ubicado en Retiro. Durante casi una década de 1982 a 1990 ambos parques coexistieron en la ciudad, convirtiéndose en competidores directos por el público. El parque heredó los problemas financieros del Interama, lo que impactó en su desarrollo y mantenimiento a largo plazo. El proyecto Interama en general y la gestión del parque en particular estuvieron rodeados de controversias, se criticaron duramente los altos costos de construcción, se hablaba de sobreprecios. La falta de transparencia en los manejos, las deudas millonarias y las verdaderas razones de su fracaso operativo. Informes posteriores y denuncias de organismos de control señalaron la falta de inversión sostenida en mantenimiento y seguridad. Su ubicación en el sur con accesos y transporte público limitados en comparación con otras zonas también fue un factor clave en su dificultad para atraer la masa de público necesaria. Las dificultades financieras, de gestión y de público llevaron al parque a una lenta agonía desde los años 90. Las atracciones dejaron de funcionar progresivamente por falta de mantenimiento y repuestos, el público disminuyó drásticamente y el predio comenzó a mostrar un avanzado deterioro y abandono. La situación se hizo crítica en los 2000, con cierres intermitentes y confusión sobre su futuro. En enero de 2003, la Defensoría del Pueblo de la ciudad pidió formalmente la clausura total, aduciendo falta de mantenimiento e inseguridad de los juegos. En noviembre de 2003, por decisión judicial se clausuraron 15 juegos específicos considerados peligrosos. Casi inmediatamente después, el entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra cerró el parque al público general de forma preventiva. Permaneció cerrado por 4 años hasta que en febrero de 2007, durante la gestión de Jorge Tellerman, se reabrió con un plan parcial y limitado de restauración gradual de algunas atracciones, logrando tener cerca de 14 operativas al inicio de 2008. Sin embargo, el cambio de gobierno en 2008, con la asunción de Mauricio Macri, trajo un nuevo y polémico rumbo. Las atracciones que habían sido restauradas y operativas fueron clausuradas nuevamente por el nuevo gobierno. El gobierno porteño bajo el PRO desmanteló la mayor parte de los juegos. En 2013, Macri anunció un nuevo y polémico destino para 18 hectáreas del predio del exparque. La Ciudad del Rock. Un espacio cementado para recitales masivos. Una obra que costó 89 millones según fuentes y que también fue controversial por la reducción de espacios verdes y denuncias de negociados con privados. No tuvo el éxito esperado siendo desmantelada en 2016. Mientras tanto, el resto del predio del parque está integrado principalmente al Parque Indoamericano y a la zona que aún se conoce como Parque de la Ciudad, funcionando como un vasto espacio público verde para paseo y actividades recreativas.
Actualmente es un punto de encuentro para diversas actividades familiares como exposiciones de clubes de autos, milongas, talleres infantiles y recibe visitas de colegios primarios. Las atracciones mecánicas fueron desmanteladas en su mayoría a lo largo de los años, vendidas o desguazadas, muchas a parques más pequeños como Argenpark en Luján. Pero algunas estructuras emblemáticas del viejo parque sí perduran como testigos de la ambición pasada. Entre ellas, la icónica torre espacial que con sus cerca de 200 metros de altura sigue siendo un punto distintivo en el horizonte del sur de Buenos Aires y cuyo mirador puede ser visitado los fines de semana ofreciendo vistas impresionantes. También se conservan el esqueleto elevado del monorriel y el anfiteatro. En 2016, ya bajo la administración de Horacio Rodríguez Larreta, se anunció que 36 hectáreas de estas tierras públicas serían transferidas a la Corporación Buenos Aires Sur con planes de ser vendidas, lo que generó nuevas controversias sobre el uso del espacio público en la zona. El parque de la ciudad permanece en la memoria y en el paisaje del sur porteño como un recordatorio de las visiones grandiosas, los proyectos ambiciosos y los sueños de progreso que a veces no encuentran su lugar en la realidad o se pierden en la complejidad de la gestión. A orillas del río Luján, en el Partido de Tigre, se levanta un ícono del entretenimiento argentino, el Parque de la Costa. Inaugurado con gran fanfarria en abril de 1997, durante la presidencia de Carlos Menem y con el impulso del entonces gobernador Eduardo Duhalde, el parque nació como un proyecto ambicioso, parte de un plan mayor para desarrollar el delta y competir con los grandes centros de diversión internacionales. Su llegada prometía modernidad, trabajo y un nuevo polo turístico para la provincia de Buenos Aires. Con una inversión inicial millonaria, el Parque de la Costa ofrecía una variedad de atracciones que buscaban deslumbrar, desde montañas rusas imponentes como la vertiginosa El Desafío y la icónica Boomerang, con su recorrido de ida y vuelta y momentos de suspensión que cortaban la respiración, hasta juegos acuáticos, shows en vivo y áreas temáticas. Se posicionó rápidamente como el sucesor de parques porteños ya desaparecidos como el Italpark y un contemporáneo del Parque de la Ciudad, aunque con una propuesta y un entorno muy diferentes. Era el lugar donde miles de familias y jóvenes buscaban una dosis de emoción y fantasía. Pero la historia del Parque de la Costa no estaría exenta de sombras. Apenas unos meses después de su inauguración, en noviembre de 1997, la tragedia golpeó sus puertas. Jessica Verónica Visser, una adolescente de 15 años, visitaba el parque como tantos otros jóvenes. Buscando adrenalina, subió a El Desafío, una de las imponentes montañas rusas del complejo. Minutos después de descender del vertiginoso recorrido, Jessica se descompensó. Sufrió un paro cardiorrespiratorio que, lamentablemente, terminó con su joven vida. La causa inicial apuntaba a una posible complicación digestiva exacerbada por la intensidad del juego. La muerte de Jessica Visser en pleno parque de diversiones generó una profunda conmoción y un inmediato cuestionamiento sobre la seguridad de estas atracciones de alto impacto. Su madre, María Beatriz Balaguer, sumida en el dolor, emprendió una lucha en busca de respuestas y para prevenir futuras tragedias. Con el patrocinio de sus abogados, presentó una denuncia ante la justicia de San Isidro. En ella, no solo pedía la exhumación del cuerpo de su hija para una nueva autopsia que determinara con exactitud las causas de su muerte, sino también la clausura preventiva de dos de las montañas rusas más extremas del parque, El Desafío, donde Jessica había subido, y la famosa Boomerang. El objetivo era claro: establecer fehacientemente si estos entretenimientos podían ser generadores de lesiones leves, graves o incluso mortales. La familia Visser buscaba proteger la integridad física de los cientos de visitantes que a diario concurrían al Parque de la Costa. En su escrito judicial, incluso solicitaron que, a través de los medios de comunicación, se convocara a cualquier persona que hubiera utilizado esas atracciones y hubiese padecido consecuencias físicas, para sumar testimonios a la causa. El caso de Jessica Visser abrió un doloroso debate sobre los límites de la diversión y los riesgos inherentes a las atracciones de alta adrenalina. Se cuestionaba si los controles y las advertencias estaban a la altura, si se consideraban adecuadamente las posibles condiciones preexistentes de los visitantes, o si había algo en el diseño o funcionamiento de los juegos que pudiera representar un peligro latente. A lo largo de sus más de 2 décadas de existencia, el Parque de la Costa ha navegado por aguas turbulentas. Pasó por diferentes administraciones y dueños, incluyendo el Grupo Soldati, a través de la Sociedad Comercial del Plata, que fue su impulsor original.
Enfrentó crisis económicas que amenazaron su continuidad, periodos de incertidumbre y cierres temporales, el más reciente y crítico durante la pandemia de COVID-19 en 2020, que casi significó su desaparición definitiva. Sin embargo, en 2021, un nuevo grupo empresario, Phoenix Entertainment Group, tomó las riendas, prometiendo una renovación y la continuidad de este espacio emblemático. El parque reabrió sus puertas, buscando recuperar su brillo y seguir siendo un destino de entretenimiento, aunque inevitablemente cargando con los ecos de su pasado. El Parque de la Costa es, en sí mismo, una montaña rusa de emociones e historia. Un reflejo de las ambiciones, las crisis y la resiliencia argentina. Un lugar donde la búsqueda de la alegría se encontró, en momentos puntuales, con la tragedia y la incertidumbre. Y aunque las risas y los gritos de emoción vuelvan a llenar sus senderos, el eco de sucesos como el de Jessica Bicer permanece, recordándonos la delgada línea que a veces separa la diversión del riesgo. Y la importancia de la memoria para no olvidar las lecciones del pasado. En Luján, provincia de Buenos Aires, Argenpark se erige, o al menos así lo ha hecho durante años, como un eco tangible de una era dorada de la diversión porteña. Un lugar que prometía un viaje directo a la infancia para muchos, albergando no solo las atracciones del legendario Italpark, sino también, según cuentan algunos conocedores, reliquias del viejo parquerama de Luján e incluso del parque de la ciudad. Un verdadero compendio de nuestra historia lúdica. La atracción principal siempre fue la posibilidad de reencontrarse con esos gigantes de acero. Como la adrenalina de la Super Tornado, el vértigo de la Super 8 volante, el traqueteo del torpedo, el balanceo del barco pirata o el Joe Boat, los chispazos de los autos chocadores Super Monza y, por supuesto, los sustos y la oscuridad del infaltable tren fantasma, todas reliquias mecánicas que alguna vez rugieron en el Italpark. Para quienes crecieron con estas emociones, la posibilidad de volver a experimentarlas es un viaje directo al pasado. Pero esta poderosa nostalgia siempre ha convivido con una sombra persistente, un qué sé yo que se alimenta del recuerdo imborrable de la tragedia del Italpark en 1990. Aquel accidente fatal marcó un antes y un después en la confianza del público hacia los parques de diversiones en Argentina, especialmente aquellos con atracciones de larga data. Y Argenpark, como depositario de muchas de esas mismas máquinas, heredó no solo la alegría, sino también ese peso histórico. A lo largo de los años, las opiniones de quienes lo visitaron reflejan esta dualidad. Muchos celebran la posibilidad de mostrarle a sus hijos cómo era el Italpark, destacando que los juegos, aunque antiguos, funcionan bien o que la experiencia y diversión es muy buena. Sin embargo, una preocupación recurrente emerge en numerosos testimonios: el estado de las instalaciones. Frases como juegos antiguos y algunos hasta se ven inseguros, instalaciones en malas condiciones, dudo de su mantenimiento o la pintura es la original se repiten, generando una inevitable aprensión. Algunos visitantes confiesan haber preferido verlos desde lejos o tratar de no dejar que los chicos se suban a determinados juegos. Incluso la experiencia de atracciones emblemáticas como el tren fantasma o la galería del terror ha sido descrita en ocasiones como venida a menos, con efectos fuera de servicio. La aerosilla, con su panorama tétrico sobre el río, también ha sido mencionada. A esto se sumaba, en ciertos momentos, la inquietud por la informalidad, como la entrega de fichas de plástico en lugar de tickets fiscales, generando dudas sobre la cobertura de seguros ante un eventual accidente. Es nostálgico, ya lo sé, pero no estamos en los 70 ni en los 80, reflexionaba un visitante en 2017. Es justo mencionar que también ha habido reportes de mejoras y la incorporación de algunos juegos más nuevos en ciertas etapas del parque, según testimonios de visitantes que regresaron y notaron cambios positivos. Pero la percepción general de parque de los de antes, con lo bueno y lo malo que eso implica, parece ser la constante. Argenpark, entonces, se presenta como un complejo espejo de nuestra relación con el pasado. Un lugar donde la invaluable oportunidad de revivir la magia de la niñez choca con el temor latente forjado por la historia y la visible edad de sus componentes. Un eco que nos interpela sobre el costo de la nostalgia y la responsabilidad de mantener vivos y seguros estos queridos gigantes del ayer.